Yo no consigo algo que criticar en esta zona. Parece una urbanización de Estados Unidos. Qué increíble está esta zona. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar recorriendo y conociendo una de las zonas más exclusivas de todo San Salvador, aquí en El Salvador. Y es que, si no te has visto los videos anteriores, todavía no te habrás enterado de que estamos en este pequeño país, en el pulgarcito de América. Una de las cosas por las que ha sido famoso El Salvador no está relacionado con cosas positivas, con cosas buenas. Lamentablemente este país ha tenido situaciones muy complejas a nivel sobre todo de seguridad, o en este caso de inseguridad, con el tema de las maras, con el tema de las extorsiones, de todo tipo de delincuencia. Es quizás lo que más ha sobresalido de El Salvador en su historia más reciente. Ahora, las cosas están cambiando en El Salvador, y en esta serie de videos que estoy haciendo en este país, pues les estoy poco a poco dando a conocer esta otra realidad de El Salvador y cómo han surgido y cómo se han levantado. Y para ello, pues me vine a la mejor zona, me estoy hospedando en la mejor zona para vivir de cerca también lo que es pues estar aquí. Este video lo estoy comenzando en la habitación del hotel, uno de los hoteles más lujosos que tiene El Salvador, y es el Hotel Barceló, en la colonia San Benito, que por cierto es la colonia más exclusiva de todas aquí en El Salvador, en su capital San Salvador. La verdad es que es una locura y ya vamos a salir a las calles a recorrerla. Pero antes le vamos a dar una vueltita a este hotel porque creo que vale la pena enseñar cómo es un hotel de lujo aquí en la colonia más cara, y además que les tengo que mostrar la vista que tiene, porque vamos a ver unos apartamentos residenciales y cuánto cuesta vivir allí o comprar un apartamento allí. Para este video no me encuentro solo, y es que estoy con mi linda y bella esposa Angie, que me acompaña en los viajes. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, emocionados de salir a las calles a ver qué es lo que se puede conseguir aquí, y lo más importante, que yo adoro estos videos porque Gabriel le da información tan jugosa y tan importante del país, que yo cuando lo estoy escuchando siempre digo, wow, qué interesante, quiero venirme para acá. Realmente está bastante curioso, y empezar en este lugar era lo importante porque es uno de los hoteles, por lo que he escuchado, más lujosos de todo el país. Así es. Entonces el video va a comenzar bien. Así es. Bueno, miren, esta es nuestra habitación, que se la estuvimos mostrando en el video de primeras impresiones, ya arregladita, porque ahorita la tenemos medio desordenada porque ya están todas nuestras cosas por allí. Las habitaciones son espectaculares, diseño clásico, se sienten muy elegantes, se ven muy elegantes, y la verdad es que está muy bien distribuida, bastante espaciosa. Por aquí ando yo, allá está Angie. Miren esta vista que tenemos acá de toda la colonia San Benito. Miren qué lindo además está el día hoy. Y algo que les tengo que mencionar son precisamente de estas dos torres que están aquí. Esas son torres residenciales donde pues viven algunas personas con un poder adquisitivo bastante alto. Antes de decirles cuánto cuesta un apartamento allí o cuánto cuesta vivir alquilado en un apartamento de esas dos torres, les tengo que recordar que en mi video de Así es la vida estuvimos hablando un poco acerca del costo de vida aquí en El Salvador, de cuánto gana la gente, de cuánto es el salario mínimo. Y recordemos que allí estuvimos conversando de que el salario mínimo actualmente en El Salvador son unos $365. Fue ajustado hace muy poco, y la verdad es que quizás no todo el mundo gana el salario mínimo, pero un promedio de lo que pueda ganar la gente son unos $500, $600 aproximadamente. Pero por ejemplo, una persona que te trabaja en un centro comercial, en un negocio de restaurante, en una tienda, ese tipo de personas te gana un salario mínimo, que son $365. Esto quiero que lo tengan en cuenta a la hora de yo decir los precios que voy a mencionar de los alquileres y el precio de un inmueble aquí en esta zona tan exclusiva. Pero también recuerden que aquí un Uber, por ejemplo, que tuvimos el ejemplo de conversar con uno y saber más o menos cuánto ganan, están ganando aproximadamente unos $1,000, 1,100, dependiendo de cómo le vaya, pero más o menos ese es el promedio después de sacar sus gastos, tanto de manutención del vehículo como de gasolina, y lo que le tiene que pagar a la aplicación como tal. Podríamos decir que esos valores son los que ganan la mayoría de las personas. Ahora sí, les menciono
el tema de esas dos torres. Miren amigos, esa torre que tienen a la derecha, esta que está justamente aquí, esa torre es la Alisio 115. Mide 79 metros de altura y consta de 26 pisos de lujosos apartamentos. El promedio de un apartamento allí está sobre los $350,000. Esto es si lo quieres comprar. Ahora, si quieres alquilarlo, te cuesta unos $2,000 aproximadamente por mes. En esta otra torre, esta que tenemos justo enfrente a nuestra ventana de nuestro hotel, esa, amigos, es la torre Casa 5. Allí, amigos, un apartamento te puede costar unos $400,000 en adelante y una renta, miren, mínimamente te vale $2,500. Así que miren, hay que tener bastante dinero y hay que ganar muchísimo dinero nada más para tener que invertir $2,000 a $2,500 para vivir en una de esas torres en la mejor colonia de la ciudad. Fíjense que un Uber que todavía gana por encima de la media no le alcanzaría ni para pagar casi la mitad de la renta de un apartamento como ese. Así que se tiene que vivir en otras zonas. Si quieren saber más o menos cuánto cuestan apartamentos en otras zonas y cómo es el costo de vida, tienen que ir a verse el video de Así es la vida en El Salvador, porque estuvimos analizando todos esos datos, además de conocer cómo es la vida diaria en este país. Ahora sí, vámonos a recorrer esas calles. Miren, esto es un poco de las instalaciones del hotel. Son muy lujosas, pero muy lujosas. Tiene varios restaurantes que seguramente vamos a estar probando alguno de ellos. A lo mejor venimos ahora en la noche a tener una rica cena. Este es el lugar del desayuno. Miren qué lindo. Miren qué lindas estas escaleras, súper elegantes. Miren qué lindo aquí el lobby de la entrada. El hotel cuenta con gimnasio, jacuzzi, saunas. La verdad es que es muy completo. Miren esto. Bueno, ya estas son las afueras del hotel. Fíjense, este es el lobby por donde te dejan si vienes en taxi, en tu carro. Allí dice Barceló, El Salvador, San Salvador. Es muy bonito, es un hotel muy elegante como ustedes pudieron ver y sus alrededores son espectaculares. Miren esa gran torre allí, súper moderna, está increíble. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a estar paseándonos por estas calles, amigos, para conocer un poquito de cómo es la zona rosa, que también es conocida, la zona de la colonia San Benito. Es pues por excelencia un sector de clase alta de aquí de la colonia de San Benito, ubicada en la ciudad de San Salvador. Esta zona es conocida por su gran desarrollo en el ámbito turístico, hotelero. Aquí también pueden encontrar zonas de bares, restaurantes, cafés, museos, torres de apartamentos como las que vimos, embajadas. Muchas embajadas también se encuentran en esta zona y también podemos encontrar un centro de convenciones. Fíjense que una de las cosas que vamos a notar también es que muchas áreas están siendo renovadas, modernizadas, actualizadas y siempre está en constante actualización. Esta es una de las pocas zonas de San Salvador donde hay una ciclovía. Toda esta línea azul, toda esta franja azul es la ciclovía y esto pues permite que haya un flujo mejor tanto de vehículos como de las personas que andan pues en sus bicicletas. Aceras amplias, muchas zonas verdes, también para la circulación de personas con discapacidad, tanto de movilidad como de visión. Fíjense qué bonitas estas áreas. Qué moderno se ve este lugar, miren eso. Miren qué bonito este lugar acá. Es como un pequeño centro comercial. Tiene también restaurantes, pero ya veo unas sillitas por allí. Una de las cosas que yo creo que destaca siempre de este tipo de zonas exclusivas son las áreas verdes. Yo creo que eso le da otro semblante a las zonas, lo hace ver un poco más bonito, más ordenado. No sé, le da otro ambiente realmente. Yo no sé qué opinan ustedes. Miren, este es el lateral del hotel donde nos estamos quedando. Miren, sí, tenemos un pequeño centro comercial justo al lado del hotel. Es el Bamboo City Center. Y me imagino que arriba son oficinas y esta parte de abajo es un centro comercial. Está muy bonito, miren. Tenemos una tienda Garmin, Nike West. Está muy elegante, está muy bonito. Esta zona fue creada en el año 1946, pero siempre se caracterizó por ser de carácter residencial de alto nivel. Y es que hasta el McDonald's aquí luce muy bonito. Miren eso, está espectacular. Una de las cosas de los trabajos que están haciendo, amigos, precisamente
es mejorando la estética de la zona, así como de muchas otras partes de El Salvador, porque es lo que nos han comentado. Fíjense esa maraña de cables allá en el poste. Yo no sé si ven rollos y rollos y rollos de cables que afean la zona realmente, y es un problema que aqueja a muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica. En mi país pasa igual, y lo que están haciendo allí esos ingenieros, esos trabajadores, esos albañiles es, amigos, pasar todo ese cableado por debajo. Están metiendo todo el sistema eléctrico por debajo de las aceras para pues mejorar la estética de todo esto y que no se vean ese poco de cables que, miren, causa mucho ruido visual y mucha confusión, y realmente afea la zona porque es muy bonita. Y yo pienso que nada más caminando en esta solita vía me logro dar cuenta que no es solamente las áreas verdes donde uno está pisando, los árboles que dividen una vía de la otra, sino las edificaciones son decoradas con cosas verdes, ya sean artificiales o naturales. Vean detrás de mí, todo esto tiene áreas verdes, y de este lado toda la fachada está siendo cubierta por una enredadera hermosísima. Se ve que es natural, toda aquella que está allá, y es algo que se ve elegante. Y se ve que no es que para construir cosas lindas y nuevas tengan que destruir, sino más bien incorporan a lo actual pues lo natural. Mira, aquí podemos ver más lo que son las zonas. Fíjense cómo los árboles arropan hasta la carretera. Fíjense allá qué bonito. Eso es una tienda, Pronovias. Por ejemplo, de esa marca, un vestido, miren, arranca desde los $2000 en adelante. Y es un vestido para usar una noche y más nunca. ¡Ey! Miren esa gran mansión. Miren eso. Me comentaban por aquí a los alrededores que es IBM, lo de las computadoras, pero ¿qué será? Pero es una mansión, miren eso. A principios de los años 80 se comenzó a comercializar la zona, sustituyendo las casas que estaban encima del bulevar del Hipódromo, que es el bulevar que está justamente detrás de la parroquia San Benito. Esta es la parroquia San Benito, muy bonita además, y es justamente el bulevar que vamos a estar caminando en este momento a ver qué fue lo que hicieron. Pero ya les adelanto, allí colocaron bares, restaurantes, y desde entonces la zona comenzó a llamarse Zona Rosa. Sobre todo lo que pusieron fueron sitios nocturnos. Entonces, bueno, todo el mundo decía, bueno, vamos a la Zona Rosa porque era la zona chic, la zona de fresas, como conocen por ejemplo en México, cifrinos en Venezuela. Fíjense que todas las áreas verdes siempre son bien mantenidas. Miren, está ese señor allí cortando la grama, podando las plantas, pero miren los espacios qué amplios. O sea, esto es lo más bonito de una zona bien planificada, porque todo lo tienes muy bien ubicado. Puedes caminar libremente sin que los carros te atropellen. Los carros dan paso de momento. Miren, justo la parroquia está en una rotonda, en una redoma, ¿no? Y entonces el bulevar, el hipódromo, es justamente este de aquí. Que por cierto, esta es la embajada china. No sé si logran ver allí la bandera ondeando China, que no voy a grabar mucho porque normalmente las embajadas son un poco delicados con este tema, pero fíjense que todo también tiene muchas áreas verdes, aceras amplias, ruta de bicicletas, ¿ven? Esta es parte de la señalización que tiene la zona para demarcar las cosas. Y normalmente las embajadas son un pedacito de un país en otro. Entonces, esta zona siempre tuvo que haber sido muy segura, dejando atrás un poco el pasado violento del país. Si esta embajada está aquí y otras muchas también lo están, es porque desde siempre este ha sido un lugar por excelencia seguro y uno de los mejores. Miren, la verdad es que hay unas casas espectaculares, villas. Lo que pasa es que no puedo grabar mucho porque, bueno, son como casas residenciales cerradas. Entonces tienen grandes portones. Miren, esta es donde Miquel. Entonces los frentes son, miren, enormes, grandes, amplios. Aquí es donde se concentra la mayoría de restaurantes, de bares. Miren, por allá al frente hay uno, allá hay otro, restaurante Don Lee, un restaurante de comida asiática. Hay muchas tiendas también, como para decoración de hogar, tiendas de ropa también, de marca. Tenemos un Starbucks, tenía que haber uno, claro que sí, muy bonito además. Ya cada vez entiendo más por qué le dicen Zona Rosa, porque es que miren, tiene sitios tan cuchi. Miren ese qué bonito, con todas las flores, las matas. Y fíjense que allá hay unas torres que están haciendo también muy bonitas. Vean aquella torre que se ve ahí de cristales, está increíble. Y
Aquí tenemos también una clínica, muy fancy también la clínica, grandes áreas verdes. Pero aunque les vengo contando que siempre fue una zona exclusiva, también sí es cierto que fue a partir del año 2010 cuando comenzaron los trabajos de modernización del área de la zona rosa. Comenzaron a poner luces LED, jardinerías, todo el cableado se está, como vieron, poniendo por el suelo. Y la verdad es que ha venido un proceso desde el año 2010 en adelante de modernizar la zona y que empiece a lucir como está luciendo justo ahora que ustedes la están viendo. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que les venía diciendo de la zona del hipódromo, del Boulevard del Hipódromo, y es que casas que eran donde vivían las personas de alto estatus acá, lo que hicieron fue comercializar la zona y muchos restaurantes comenzaron a tener sus sedes aquí. Ahí vemos un ejemplo y justo aquí a mi izquierda vemos otro claro ejemplo. Fíjense que esto seguramente era una casa hiper mega fabulosa y ahora es como un pequeño mini centro comercial. Qué bonita debió haber sido esta casa aquí con estos techos tan amplios, altos y ahora transformado en locales comerciales. Fíjense, vamos a echar un vistazo, miren. De target alto, tiendas de piedras naturales. Estos son cosas del hogar, de un lado como para el otro. Hay unas lámparas allí que me gustarían para mi casa, debo decir. Pero sí que todavía quedan condominios residenciales como el que estamos viendo justo enfrente. Siempre los tapa pues lo que es el tema del área verde, árboles, le mantienen cierta privacidad dentro de sus hogares. Y era de esperarse que si esta es una de las mejores zonas en donde pues, viven, habitan o hacen vida las personas de mayor poder adquisitivo, era de esperarse que también estén las clínicas estéticas para hacerse remodelaciones corporales, porque ya lo leímos. O esta en particular que es un centro médico estético láser. Sí, señor. Allá, por ejemplo, decían que inyectaban grasa. Uno no se quiere sacar la grasa. ¿Cómo es eso? Es que ahorita está de moda mucho como quitarse de aquí, por eso decía modelación, te modelan, o sea, te quitan de aquí y te ponen en la pompa. Ah, ok. Quitan grasa de un lado para ponerla en otro lado. Ah. Bueno, de este dato, obviamente la que se iba a dar cuenta era Angie. Y es que no sé si no es nada más, o es nada más aquí en la zona rosa, que no creo, porque desde que llegamos a El Salvador no hemos visto ni al primer perro callejero. Lo que pasa es que tenía ahorita los lentes y veo un niñito con algo, pero como yo no tengo buena visión, estaba lejos, tenía los lentes, le digo, un perrito, le digo yo, y la verdad es que era el niño llevaba, era su morralito de ruedas, porque justo estamos pasando por un colegio. Esto es un colegio, y la verdad es que ahora que me pongo a pensar, no hemos visto animales, o perros callejeros, no hemos visto. No sé qué pasó con los perros callejeros en El Salvador, o si nunca los hubo. O sea, ni callejeros ni con cuerdas, pero deben de haber, porque ya hemos visto varias tiendas, en los centros comerciales pueden haber hasta como 3 para tiendas. mascotas, sí. Para mascotas, pero no sé, están en casa. Para los salvadoreños que me estén viendo, ¿hubo alguna vez perros callejeros aquí? ¿Los hay y están en otra zona? ¿O qué pasó con los perros callejeros en El Salvador? Pero nos alegra muchísimo ver que en temas pues de animales callejeros pues no los hay. Miren, parte de lo que les comentaba Angie, allá hay un salón de estética que dice Nova Láser Elite. Aquí tenemos una tienda de motos. Bueno, y claro que en la zona costosa íbamos a encontrar una floristería, en este caso a pie de calle. Miren eso, muy bonita además. Miren las flores, qué bonitas están. Y es que sí, miren, a mí en lo particular me parece un desperdicio de dinero gastar en flores, porque eso se marchita. O sea, si están sembradas, sí, porque uno las va manteniendo y vuelven a florecer. Pero gastar un montón de dinero en flores se marchitan. Pienso igual que Gabo, pero yo siempre digo que me tienen que regalar flores más seguido. El centro comercial que está enfrente de nuestro hotel, nos dimos cuenta que salieron 2 chicos con flores. Uno para delivery y otro se las llevó en la mano. Y le dije, ¿estás viendo? En menos de 5 minutos que estamos aquí, o sea, los salvadoreños son cariñosos. Yo tengo otros detalles. O sea, en vez de regalar flores, regalo muchas otras cosas más y que me parecen más útiles, que son duraderas en el tiempo. Pero bueno, si te gustan las flores, te regalaré más flores, ¿verdad? Miren, por cierto, primer carro así lujosito que veo. No, Angie no es el carro. Está aquí. Es este Yo Maserati, como no sé. que está espectacular además. Y en ese negro se ve, aunque más espectacular está ella. Ay, chicho. Pero mira, brilla mucho y me gusta. ¡Ey! Miren qué lindo estos árboles. Son como unos pinos versión centroamericana. Están bellísimos. Yo nunca había visto un árbol como este. No sé ni de qué tipo de árbol es, no lo sé, de qué familia. Si alguien lo sabe, pero están hermosísimos. Miren eso.
muy elegantes y son enormes. Miren, en relación a Angie y Parada, miren lo alto que está el árbol. Definitivamente aquí en El Salvador no piensan como yo, les gusta gastar dinero en flores. Miren, allá hay otra floristería en la esquina. Miren, ven que ya aquí andamos en lo que es la zona residencial. Miren los edificios allá al fondo. Ya los comercios se han quedado cada vez más escasos. Y a propósito de haber visto ese Maserati allá atrás, algo que sí no he visto con frecuencia, a pesar de que estamos en la zona más exclusiva, donde se concentra la mayoría de lugares de lujo, no hay tantos vehículos de lujo, o no he visto, por lo menos, no son fáciles de ver, porque ese tan solo ha sido el primero que he visto desde que estamos recorriendo todas estas calles. Y la verdad es que es un poco extraño porque normalmente ese tipo de vehículos se ven aquí. No sé si es que los impuestos para ese tipo de vehículos son muy costosos o aquí en El Salvador sale muy costoso de más ese tipo de cosas. Pero vale acotar que aunque es cierto lo que dice Gabriel, casi no se ven, también es importante decir que no vemos en esta zona vehículos viejísimos. No, eso sí es verdad que no. Que es más difícil. Aquí todos vemos vehículos más... De años recientes. Exacto, de años, pero carros gama media. Sí, es verdad también. No hay muchos carros viejos, destartalados. Sí. Pero lo que sí he visto es concesionarios de motos grandes. Por ejemplo, miren, ese es el segundo que hemos visto caminando por aquí. Aunque allá, miren, allá veo un Jeep de esos bien grandotes. También tiene su costo bien elevado. Ey, miren, ese anuncio allí, esa publicidad es de EPA. EPA, amigos, es una empresa venezolana. Nació en el estado Carabobo en 1992. Y miren, aquí tiene presencia en El Salvador. No tenía ni idea. Para quien no sabe qué es EPA, es como un Home Depot en Estados Unidos. Más o menos así. Es como consigues todo lo que es del área de ferretería, de construcción, cosas del hogar. Son grandes almacenes. Bueno, aquí en El Salvador las grandes cadenas de comida rápida se montan a lo grande. Miren, el Wendy's y el Pizza Hut ahí son enormes. Bueno, hemos llegado hasta la rotonda Italia y esta es una de las áreas que más beneficiada ha sido con el tema de la renovación de toda esta zona rosa y de todo el bulevar del hipódromo, y todo esto por aquí está también muy bonito. Vamos a llegarnos hasta allá porque ese edificio es uno de los más que destacaban cuando estábamos por aquel otro lado de allá, que se llama Presidente Plaza. Es un centro comercial que está además muy bonito. La zona de los alrededores también está súper bonita. Allá al fondo, amigos, se encuentra el Museo de Arte del Salvador, y por aquí vemos la fachada del centro comercial. Esta increíble torre, que además debe ser una torre también de oficinas, está muy bonita. Miren las banderas allí, genial. Pero esto definitivamente es lo interesante de viajar y conocer muchos países y dejarte sorprender, porque más allá de las cosas que uno va escuchando y que bueno, son noticias, pues venir al sitio siempre es lo mejor, porque te encuentras con la verdadera realidad de visitar los lugares. No simplemente te dejas llevar por una matriz de opinión, sino que vienes y confirmas de que realmente conviven muchas realidades, y esta sin duda alguna es una realidad de El Salvador también. Miren, el bulevar del hipódromo es enorme. Todo esto todavía sigue siendo el bulevar y llevamos ya como 2 horas caminando o más. Y esta avenida también está siendo reformada. Me imagino que van a quitar todos estos cables que están aquí. Y si hay algo que sobra por todo este sitio, son plazas comerciales, centros comerciales. Y este es todo el bulevar del hipódromo. Ahora sí llegamos a donde vive la gente de billete de aquí de El Salvador. Miren, estamos en el antiguo Cuscatlán. Este es uno de los lugares con mayor PIB de El Salvador. Está sobre los 700 millones de dólares, una cosa así más o menos de PIB. Y algo que me impresiona es ver que todo está impecable a simple vista. Vean esto. Las aceras, miren, todo muy cortadita la grama, muy bien definido. Tenemos las diferentes entradas a los diferentes complejos de edificios. Tenemos allá una iglesia mormona, si no me equivoco, justo esa es la entrada de allí. Aquí también hay otra área residencial. Miren la entrada nada más de esa área residencial. ¡Wow! Bueno, vamos a estar paseando por aquí un poco para conocer más de esta zona.
Miren, por cierto, el nombre de este lugar, antiguo Cuscatlán, Cuscatlán significa lugar de joyas y preseas. Ya veo por qué, porque esto es una joya. Qué lindo, miren la bandera enorme ahí. Miren todas las áreas, los alrededores. O sea, yo no consigo algo que criticar en esta zona. Puerta del Alma se llama esto de aquí. O sea, no hay nada que esté fuera de lugar. Parece una urbanización de Estados Unidos. Tiene mucha esa pinta. Grandes avenidas, grandes áreas para caminar, áreas verdes, todo muy bien señalizado. Eso sí, mucha vigilancia. Fíjense las cámaras de seguridad. Aquí hay una, allá hay otra. Que por cierto, ¿sabían ustedes que antiguamente El Salvador se llamaba Cuscatlán? Por eso mismo, por ese nombre, por ese significado. Vean estos edificios residenciales. Nada más desde aquí pueden ver lo bellos que son. Miren eso, yo creo que tienen hasta un helipuerto allá arriba, si no me equivoco. Yo creo que es un helipuerto y ambos lo tienen. Fíjense las grandes paredes que lo resguardan. Por cierto, si se preguntan cuánto puede costar una propiedad aquí, amigos míos, les digo así: en alguno de estos edificios pueden conseguir apartamentos que sobrepasen el $1.000.000. Dependiendo del edificio, dependiendo del tamaño, pero fácilmente te pueden costar eso, más de $1.000.000. Y esto va de la mano con los alrededores que estamos viendo, porque por ejemplo, justamente vamos a pasar por un centro comercial que se llama Multiplaza, y son este tipo de lugares que hacen que la plusvalía de estos inmuebles se incremente cada vez más. Y como es un área en desarrollo, fíjense que por ahí justamente estamos viendo una grúa trabajar, son pues lugares que están en constante crecimiento, modernización, renovación, y pues cada vez va a ser más costoso los edificios, los apartamentos, toda esta zona. Esto es lo que vamos a encontrar a lo largo de nuestra caminata. Varios centros comerciales. Vamos a llegar hasta uno que se llama Gran Vía, que me lo han recomendado muchísimo y vamos a ver por qué. Miren, aquí hasta debajo de los puentes es bonito. Todo muy limpiecito. Por ahí en las noticias anoche antes de dormir, poniendo un canal de noticias salvadoreño, fue que al parecer como que la idea del Salvador es hacerla el Singapur de América. Si ustedes quieren ver cómo quedaría El Salvador siendo el Singapur de América, se tienen esa serie de videos que les estuvimos grabando en ese país cuando fuimos a Asia. Y está muy, muy interesante. Vayan a ver cómo puede quedar El Salvador siendo el Singapur de América. Hemos llegado finalmente a la Gran Vía. No sé exactamente de qué se trata. Yo creo que son como comercios, ¿no? Al aire libre, me parece, no sé. Aquí hay algunos hoteles, bancos. Ah, miren, sí. Pues justamente es este concepto que se ve mucho, sobre todo en Orlando, a propósito de que estaba comentando que tenía esa sensación. Y es porque realmente es tipo los centros comerciales en Orlando. Sobre todo los outlets, que están así como al aire libre, pero están en un centro comercial al mismo tiempo al aire libre. Fíjense, aquí tenemos tiendas de lado y lado. ¡Wow! Esto está espectacular. El concepto me encanta. Se lo tomaron bastante de los gringos. Stradivarius por allá. Hay una fuente ahí en el centro. Bueno, vamos a pasear un rato por aquí para ver este otro tipo de centro comercial que podemos encontrar aquí en El Salvador. Definitivamente fue una muy buena idea venir aquí. Miren, allá hay un cine. Miren esa publicidad ahí con LED. Aquí hay camionetas nuevas que están ahí promocionando. Miren la Blazer. En Venezuela más nunca llegó este modelo. Cuenta que todos estos centros comerciales están muy cerca de la zona donde estuvimos, de los edificios que les decía que costaban hasta $1.000.000 o más de $1.000.000. Y todos estos lugares hacen que esos edificios residenciales pues cuesten dinerito, cuesten más que cuando están en otras ubicaciones, a pesar de que puedan estar aquí en El Salvador. Bueno amigos, y debajo de la sombrita de este árbol yo voy a darle fin a este video recorriendo las zonas más exclusivas de más alto nivel aquí en San Salvador, capital del Salvador. Yo espero que se lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito más, de que se lleven otra imagen
quizás de este país, más allá de todo lo que han escuchado hasta el momento, también tiene áreas muy bonitas, áreas espectaculares como estas y todas las que recorrimos en el video de hoy. Yo sí quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, cuál fue tu lugar favorito y si te gustaría vivir en alguno de esos apartamentos que estaban allí. Déjanos en los comentarios y también si conocías esta parte de El Salvador, esta otra cara. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Recuerden que en la descripción de este video van a tener el canal de Angie, que me estuvo acompañando en el video de hoy y que también estuvo pues grabando contenido de su visita a El Salvador, que lo van a tener allí en su canal. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, ¿por dónde nos pueden seguir? Tengo cuentas de Instagram, la de Gabo es Gabriel Herrera _, y la de Angie es Angeliana K. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chao.